Vamos a continuar con nuestro taller de mi experiencia con Dios. Vamos a la unidad 11. Ya casi estamos terminando. Solamente falta una unidad posterior a esta. Y vamos a ver la unidad 11 titulada El pueblo del reino. Ahí tenemos en pantalla nuestro libro en el cual está basado este taller de mi experiencia con Dios de Henry Richard Mike Blackaby. ¿De qué trata todo esto? Decíamos de cómo conocer y hacer la voluntad de Dios. Y vamos a comenzar en esta ocasión con una de las verdades más incomprendidas. ¿Cuál es esa verdad? Bueno, pues vamos a comenzar aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo del 19 al 23. Ahí lo tienen en pantalla y dice, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, estos les serán perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les serán retenidos. Cuando respondemos a la invitación que Dios nos hace para tener una relación con Él, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y nos bautizamos, Dios nos trajo a su reino. Dios nos colocó en una iglesia local. Sabemos que la Iglesia Universal de Dios está alrededor del mundo y está formada por todas las iglesias locales que siguen la voluntad de Dios. Y la iglesia, como hemos hablado, es un organismo vivo, es el cuerpo de Cristo y Cristo mismo es la cabeza de la iglesia. Pero la iglesia de Cristo, ¿a qué está llamada? Pues la iglesia de Cristo está llamada a tener paz. Dos veces les dijo, paz a ustedes, Jesús, cuando se acercó a sus discípulos. Pero también la iglesia de Cristo está en una misión. ¿Y cuál es esa misión? Pues anunciar el perdón de los pecados al mundo. Fíjate ese versículo 23 que dice, a quienes perdonen los pecados, estos les serán perdonados, y a quienes retengan los pecados, estos les serán retenidos. A estas acciones de perdonar y retener no se refieren a que un ser humano pueda perdonar pecados o no. O sea, más bien es un simbolismo. De hecho, de acuerdo con el comentario bíblico del Continente Nuevo, de Luis Palau, cuando, por ejemplo, un alma ha sido guiada a Cristo y con sinceridad ha entregado su corazón a Dios, pues un discípulo de Jesús le puede expresar que sus pecados han sido perdonados por Dios, pero no porque la persona, en este caso el discípulo, el cristiano, tenga autoridad personal para perdonar pecados, sino más bien que por los méritos de Cristo en la cruz, por su sangre derramada, uno puede ser perdonado cuando se arrepiente, cuando se vuelve a Él. Por otra parte, también como discípulos de Jesús, pues estamos autorizados para declarar ese juicio de Dios sobre aquellos que rechazan a Cristo. O sea, en otras palabras, este versículo es una referencia a anunciar el evangelio al mundo, donde cuando la persona se convierte, pues se anuncia, de hecho es lo que anunciamos, ¿no? Que Jesús murió en la cruz para el perdón de los pecados. Pero también, como decíamos el domingo, el que no cree, pues va a ser condenado. Entonces, la iglesia de Cristo está llamada a anunciar el perdón de los pecados al mundo. Está llamada a anunciar el evangelio. Y entonces estamos, como iglesia, en una misión. Fíjate estas escrituras que tienes ahí en pantalla, estos versículos que están en pantalla. Juan capítulo 3 versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lucas capítulo 19 versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre
ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. En la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos del 3 al 4, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Todos estos versículos son un recordatorio de cómo es el corazón de Dios. Y lo que podemos ver en ellos es que Dios quiere que todos se salven. ¿Y a quién crees que Dios va a utilizar para lograr este propósito? Pues a la iglesia, a su iglesia, a los discípulos de Jesús, los que ya han sido salvados. Nuestra misión como iglesia, como miembros de la iglesia, es ir persona a persona, en todo momento, cada día sin parar, y hablarles del mensaje de Dios, hablarles de las buenas noticias, hablarles de esa oportunidad que tienen de reconciliarse con Dios. Seamos jóvenes, ancianos, solteros, casados, sanos o enfermos, cada miembro en la iglesia, desde su fundación, ha tenido la misión de ir y hablar del mensaje de reconciliación con todas las personas del mundo. Dios no manda a una legión de ángeles, ¿no? O sea, Él no dice, a ver, vamos a ayudar a alguien, vamos a salvar a alguien y llega una legión de ángeles con esa persona. No, Dios ha decidido utilizar la vida de personas para llegar a otros y llevarles el mensaje que Él dejó, ese mensaje de salvación, ese mensaje de gracia. Entonces, recuerda lo que somos y lo que no somos. ¿Qué es lo que somos? Bueno, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces necesitamos recordar quiénes somos como iglesia. Somos linaje escogido, somos sacerdotes. Y cuando vemos el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran los sacerdotes? Pues intermediarios entre Dios y el pueblo. Hoy somos esos, los creyentes, los discípulos de Jesús, los miembros de la iglesia. Dice la Biblia que somos real sacerdocio. ¿Pero para qué? Aquí también lo dice, ahí está marcado. A fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, a fin de que anunciemos las virtudes de Dios. Estamos en una misión de proclamar al mundo lo que Dios hizo por nosotros, proclamar al mundo quién es Jesús. Ahora bien, ¿qué es lo que no somos? ¿Qué es lo que no somos? Bueno, la iglesia no es un club social recreativo. No somos un club social donde lo más importante es reunirnos para comer, para jugar, para convivir. Y claro, claro que lo hacemos. O sea, claro que nos reunimos, disfrutamos un tiempo juntos, comemos juntos, ¿no? Hacemos a veces actividades deportivas juntos. Creo que todas las semanas prácticamente hay alguna convivencia, ya sea con unos hermanos o con otros. Tenemos grandes amistades en la iglesia, pero no somos llamados solo a eso. Es importante no confundir la iglesia con un club social. La iglesia no es una institución de asistencia social. Sin duda, la iglesia está llamada a ayudar a los necesitados, a ayudarnos unos a otros dentro de la iglesia. Pero la iglesia no solamente es una institución de ayuda material. La iglesia va más allá, va a algo espiritual. Y ya vimos a qué nos llama Dios, a anunciar el mensaje de salvación. La iglesia no somos una agencia de cursos y talleres.
De repente podemos pensar, bueno, es que la iglesia, en la iglesia necesitamos un taller de cuidado de los hijos, de los jóvenes o de tal o cual cosa. Y la iglesia sí está llamada a dar enseñanza a los demás, pero la iglesia está llamada a algo más que dar un simple curso. Y la iglesia no es una organización de activismo. No somos una organización para hacer marchas, cerrar vialidades. No, la iglesia tiene una forma diferente de hacer las cosas. Es importante no perder de vista lo que es la iglesia y lo que no es la iglesia. Sin embargo, bueno, pues hay una triste realidad. Algo que dice Henry Blackaby en su libro es esto que ves ahí en pantalla. En esa sociedad con Cristo como Rey, usted queda incluido en su misión de reconciliar al mundo perdido con Dios. Relacionarse con Cristo es participar con Él en su misión. No puede relacionarse con Él y no estar en misión. Y esto es totalmente cierto, lo que acabamos de ver a través de las Escrituras. Muchos discípulos pueden decir, es que sabes que la misión no es mi don. Eso de ir y evangelizar, eso de ir y hablar a las personas de Dios, eso de ir y estudiar la Biblia con las personas, no es mi don. Yo tengo otro llamado. Para mí, el llamado de Dios es en otra área, pero eso no es cierto. Otros pueden decir es que estoy muy ocupado para la misión de Dios. Ahorita no tengo tiempo de ayudar a nadie, tengo mucho trabajo. Algunos más pueden decir es que, ¿sabes qué? Tengo otras preocupaciones, mi salud, mi casa, me duele la cabeza, no puedo ayudar a nadie. Y otros más pueden decir, ya pasó mi tiempo de andar evangelizando. Ya llevo muchos años de discípulo, yo ya hice eso, ya pasó mi tiempo, ya estoy en edad de jubilación. Que vayan los jóvenes, ellos sí que vayan y prediquen. Pero no es así, hermano, no es así. No podemos relacionarnos con Dios y no estar en su misión. Pero, pues es triste ver que hay algo que parece una corriente nueva, el nuevo cristianismo egoísta. ¿Será? ¿Será que esto existe? ¿No es contradictoria esta frase? La realidad es que sí, sí es contradictorio, pero esta forma de pensar se ha estado metiendo como un cáncer en las diferentes iglesias locales. Este cristianismo reclama bendiciones de Dios para su vida y su familia, pero no ora ni hace algo por los no creyentes. Este cristianismo nunca tiene tiempo para ayudar a evangelizar a otras personas. Este tipo de cristianismo egoísta es totalmente inconstante en congregarse con su iglesia local. Rehúye sacrificar por algo que no sea de su interés o gusto personal. Triste pero cierto. Hermano, cada uno de nosotros hoy necesita reflexionar. ¿Nos sacrificamos solo por lo que nos gusta? Ah, bueno, cantar sí, pero evangelizar no. Estar con los niños sí, pero ayudar a otros no. Y puedes pensar en cualquier actividad de la iglesia. Eso sí, pero evangelizar no. Necesitamos regresar a la convicción de ayudar a otros, de llevar el evangelio de Cristo al mundo. Tú podrás ver que a lo largo de la Biblia se mencionan diferentes dones en los discípulos de Jesús. Pero algo que puedes ver común en todos es llevar el evangelio a otros. Eso es algo que está en todos. O sea, tú lee la Biblia, independientemente del don que pudieran tener, independientemente de aquello que se les facilitara, cada uno de ellos era evangelístico. Cada uno de ellos iba y hablaba acerca de Dios a otros. Este año mi esposa y yo cumplimos 30 años de que nos bautizamos. Bueno, mi esposa ya, yo hasta octubre. Y ha habido tiempos muy buenos y tiempos muy difíciles.
pero Dios siempre ha estado a nuestro lado. Para quienes ya hemos vivido esto de andar compartiendo nuestra fe, llevando el mensaje de Dios a otros, estudiando la Biblia con personas, predicando, necesitamos seguir adelante, no cansarnos, no dejar de hacerlo por cualquiera de los pretextos o de las ideas que hace un momento te mencioné. Necesitamos seguir adelante. Si tú no has vivido algo así como discípulo, como cristiano, hoy necesitas comenzar a hacerlo. Hoy necesitas comenzar a hacerlo. Si tú no lo has hecho, te falta vivir esa parte tan importante de tu relación con Dios. No podemos tener una experiencia con Dios completa si no somos parte de su misión. Si ya lo habías dejado de hacer, si lo hacías antes, yo ya no lo estás haciendo, por alguna razón, si algo te has desanimado, hoy es la oportunidad de regresar a esa misión. Hoy es la oportunidad de seguir adelante. Este mes, ¿con quién vas a estudiar la Biblia? ¿Es algo en lo que piensas? ¿Algo que de repente o está en tu mente? ¿Es a quién vas a invitar a la reunión del domingo? Hermano, seas joven, universitario, soltero, casado, estás en una misión. Estamos todos en una misión. ¿Estás pendiente de las personas que están estudiando la Biblia para orar por ellos, para platicar con ellos cuando los ves en la reunión? ¿Estás atento a las personas que llegan? Que quizás es claro que no son miembros de la iglesia, y vas y te acercas para ver quiénes son. Hermano, tú eres alguien que pregunta, a ver, ¿a quién le hace falta apoyo para estudiar la Biblia? ¿Estás estudiando la Biblia con alguien? Yo te puedo apoyar, yo te puedo ayudar. Hermano, no permitamos que Satanás nos engañe pensando que no podemos ayudar a otros o que no tenemos el tiempo. Es parte de la vida cristiana. Es importante que recordemos cuál es el plan de Dios para cambiar al mundo. Y el plan de Dios para cambiar el mundo no es que la iglesia salga a cerrar las calles y haga pintas en todas las paredes. Su plan no es cambiar al mundo como en la época de las cruzadas y hacer guerras. No, ese no es el plan. Ese no es el plan de Dios para cambiar al mundo. El evangelismo es el verdadero plan de Dios para cambiar el mundo, uno a uno. Desde el inicio, es lo que Jesús planteó a sus discípulos. Podemos verlo ahí en Mateo 28, del 18 al 20. Dios nos llama a ir y a ser discípulos, uno a uno. Uno más, otro más, otro más. La diferencia, ¿sí? La puede hacer uno solo. Si tan solo cada uno de nosotros ayudara a una persona a volverse a Dios este año, el año que viene seríamos el doble de miembros. Así. Y obviamente no se trata simplemente de crecer en número. Y yo espero que a lo largo de todo lo que hemos hablado en las reuniones del domingo y las reuniones entre semana, te sea claro que lo importante no es el número, pero no podemos perder de vista que Dios quiere salvar almas. El corazón de Dios es que todos se salven. Uno de nosotros, uno solo de nosotros puede ser utilizado por Dios para salvar a un alma más y luego a otra alma. Cada alma salvada puede ser utilizada por Dios para llevar la salvación a toda su familia. No se trata de números vacíos. ¿Mm? A veces podemos perdernos en eso y decir, ah, yo no, porque eso no es importante, porque pues, la cosa no son los números. Y es correcto, el tema no son los números. El tema es que a veces podemos hacernos tan duro en nuestro corazón que dejamos de ver que son almas que Dios quiere alcanzar. Y cuando nosotros mantenemos cerrada nuestra boca, no llegamos, no llevamos el mensaje a los que están a nuestro alrededor. Dios quiere que todos se salven. Ese es el plan de Dios para cambiar al mundo. Y no podemos tener una experiencia completa con Dios si no estamos en la misión de Dios. Pero fíjate además, cuando tú compartes tu fe con alguien, cuando tú te sientas a estudiar la Biblia con alguien, es una inyección de ánimo.
Es una inyección de fe para tu corazón. Cada vez que Dios nos concede el privilegio de observar cómo Él va transformando un corazón, nos llenamos de fe. Nos alegra mirarlo. Podemos ver el poder de Dios transformando el corazón de alguien. No te puedes perder eso, hermano. Dios quiere que lo vivas. Dios quiere que llegues a las demás personas. Dios quiere que todos se salven. Y obviamente hay una necesidad de comprender mejor el concepto del reino de Dios. Cuando comprendemos cómo funciona el reino de Dios, pues es cuando vamos a valorar más este plan. Blackaby sugiere en su libro revisar todas las parábolas que hablan acerca del reino de Dios para comprender cómo es que Dios ve el crecimiento del reino. Y podemos ver varias parábolas, ¿no? La del sembrador, la de la cizaña, la del grano de mostaza, la de la levadura, el tesoro escondido, la perla preciosa. Necesitamos ir y estudiar estas parábolas. No lo vamos a hacer aquí por cuestión de tiempo, obviamente, pero hermano, toma un tiempo para leer, para estudiarlas y poder observar cómo todo comienza como algo pequeño, pero se vuelve algo enorme. Estúdialas, hermano. Un tema más es de la importancia de la coinonía en la iglesia. ¿Qué es la coinonía? Ahorita lo vamos a ver más a detalle, pero esta palabra es griega y significa comunión. Para tener una experiencia con Dios completa, requerimos tener coinonía unos con otros en la iglesia. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 3 al 7 dice: Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjate, la comunión en la iglesia es sumamente importante. Tan solo en estos cuantos versículos se repite 4 veces, que son las que marqué aquí. ¿Qué significa coinonía? Viene de esta palabra griega que ves ahí, y significa comunidad, asociación mutua, íntima. Fíjate, asociación mutua íntima. Tener parte, participación, contribución voluntaria. La coinonía es una parte fundamental del plan de Dios. Mira, observa lo siguiente. La primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 9 al 11 dice: El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. La primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 14 al 15 dice: Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Y estas dos más, primera de Juan 4, versículo del 11 al 12 dice: Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Y en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20 al 21 dice: Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él:
El que ama a Dios, ame también a su hermano. No es opcional tener coinonía unos con otros. Ahí en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 21, dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amar a nuestra congregación, amar a nuestros hermanos en la fe, amar a nuestros hermanos en la iglesia es amar a Dios también. No se puede decir que amamos a Dios cuando no amamos a nuestros hermanos. Vivir en coinonía, vivir en comunión, confirma que hemos tenido una experiencia con Dios. Y esto es algo que de veras debe estar en lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra mente. No podemos amar a Dios y al mismo tiempo no amar a nuestros hermanos. Es una incongruencia. Fíjate, esta imagen. Suponte que este es un hombre que quiere estar cerca de Dios, quiere obedecerlo, quiere adorar a Dios. Pero, ¿qué ves de incongruente en esta imagen con respecto al concepto de coinonía? ¿Qué no casa con respecto al concepto de coinonía? Esta persona quiere adorar a Dios, quiere hacer su voluntad, quiere seguirlo, quiere adorarlo. Pero ¿qué hay de incongruencia? ¿Sabes qué? Que está solo, que no tiene a nadie a su alrededor. Está en su iglesia particular. Su cristianismo no lo vive en comunidad, no lo vive con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. Y esto es una incongruencia. Fíjate lo que dice Henry Blackaby también en su libro. Primera de Juan indica claramente que sus relaciones con los hermanos y las hermanas en la fe son la expresión de su relación con Dios. Usted no puede estar en verdadera comunión con Dios sin tener comunión con sus hermanos creyentes. Hay quienes quieren inventarse este modelo de estar con Dios a solas, yo solito, sin comunión, si no tengo que tratar con los demás, es que no, la iglesia está llena de hipócritas. ¿Mm? No, yo no necesito hablar con nadie, no necesito de nadie, no necesito reunirme con nadie. Pero lo que nos dice la Biblia es que amar a Dios es amar a su pueblo. Experimentar a Dios es establecer esa coinonía con nuestros hermanos en la fe, esa relación con nuestros hermanos, con otras personas. Es una expresión de cómo está nuestra relación con Dios. Y si tú estás llevando un cristianismo a solas allá en tu casa, pues entonces realmente no tienes una relación con Dios. Es incongruente. Entonces, es fundamental la unidad unos con otros. Desafortunadamente, para muchos, congregarse en domingo, sobre todo después de la pandemia, pues ya se volvió esto que vemos aquí en las imágenes. Y la tecnología pues nos ayudó mucho en el tiempo de la pandemia porque pues no podíamos vernos, no podíamos estar en el mismo lugar congregados. Entonces nos ayudó en ese momento a poder seguir en contacto. Pero hay quienes pues se acostumbraron a esa forma, ¿no? Ya no quieren asistir a ningún lugar para congregarse. Y obviamente pues esto es válido si en algún momento tienes una enfermedad, alguna situación que te imposibilite salir de tu casa y está bien, o sea, no hay de otra, ¿no? Lo puedes hacer para mantenerte conectado, pero desafortunadamente muchos corazones en el mundo hoy viven engañados. Ahí se van, se acuestan en su sillón, se ponen su desayuno al lado, buscan el sermón que más les gusta en YouTube y lo ven. Ya termina su sermón de YouTube y se salen a pasear a algún lado, a hacer sus cosas. Pero esto no es bíblico. Es algo similar a lo que decíamos antes. No se puede tener un cristianismo como el llanero solitario allá. Y esto solamente sirve para intentar calmar la conciencia, pero no es bíblico. Hermano, aterrizándolo a nuestra iglesia, sabemos que entre semana, pues nosotros nos reunimos solamente por Zoom. Es una necesidad. Solamente podemos hacerlo por Zoom entre semana. Pero es importante que nos cuidemos de no caer también en este engaño, de conectarnos a la reunión por Zoom, pero al mismo tiempo estar viendo una película o haciendo otras cosas sin prestar atención a las alabanzas o a la prédica. Necesitamos cuidar nuestro corazón. Quizás
Podemos engañar a los demás y aparentar que estamos en la reunión, pero Dios sí conoce la realidad de lo que estamos haciendo. Dios sí sabe si realmente estamos prestando atención a sus palabras o no. A Dios no lo engañamos. Entonces, es importante que cuidemos nuestro corazón también. Lo ideal, hermano, sería que siempre pudieras tener tu cámara prendida. Yo sé que a veces no se va a poder y que a veces hay que cerrarla porque de alguna forma algo pasó y no te es posible tenerla abierta. Pero en general, pues algo que sería muy bueno es que pudiéramos tener nuestras cámaras abiertas, que pudiéramos tener esa conexión, al menos a través de la cámara, vernos a los ojos y saber que estamos ahí. Se necesita esa comunión, esa unión de corazón a corazón, hermano. Sobre todo esta unidad está muy enfocada a esa parte de la iglesia, a nuestra misión y también a cómo pues conectarnos unos con otros. Luego entonces, y para terminar, una experiencia con Dios también implica abrazar la misión de Dios. También implica abandonar el egoísmo. Implica buscar salvar a otros, ayudar a otros, ser utilizado por Dios para ayudar a otros. Una experiencia con Dios también implica unirse a tu iglesia local y a la iglesia global de Dios. Eso es lo que implica también una verdadera experiencia con Dios, una verdadera relación con Dios. Y la escritura para memorizar esta semana es la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La tarea, pues, es repasar esta clase, memorizarse la escritura, y eso sería todo por el día de hoy. La unidad 11, el pueblo del reino. Nos queda solamente una unidad más.